tal, amigos? Presentándoles, ya iniciando esta semana, el informativo católico San José. Nos dice el Papa que no puede ser que el hombre sea tan ciego para no ver todas las señales que Cristo ha hecho y todas las señales que sigue haciendo, como son el milagro de la Eucaristía, que un hombre pueda perdonar los pecados en los sacramentos. Aún así nos lamentamos pidiéndole que haga algún milagro en nuestras vidas, para que creamos que está ahí presente apoyándonos en cada momento. Lo que más necesitamos es creer con sencillez para ver a los milagros que en cada iglesia, que cada sacerdote va haciendo sin darnos cuenta de ello. Por ello pidamos al Señor que nos dé fe en este día para vivir más cercanos a Cristo. Iniciamos pues con las noticias de la Iglesia. Este pasado domingo el padre César Augusto Marín celebró su primer aniversario de ordenación sacerdotal. Hace un año, Monseñor Juan Abelardo Mata le imponía las manos y decía la oración consecratoria. Junto a él, pues el resto de los sacerdotes le impusieron también las manos como signo de aceptación e incorporación al presbiterio de la diócesis de Estelí. Padre Augusto Marín, el día de hoy muy contento, acompañándolos en su primer año de consagración sacerdotal. ¿Cómo se siente, Padre? Me siento muy agradecido con el Señor por este don inmerecido, un don al cual nos acercamos con mucha humildad, con mucha disponibilidad de entregarnos al Señor. Muy contento porque todo esto ha sido posible por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María. A ella le debo todo, a ella me debo, y ella es la que ha guiado mi corazón hacia su Hijo Jesucristo. Padre, compártanos, ¿cómo nació su deseo en la vocación? Mi deseo de ser sacerdote nace de mi contacto con el Padre Odorico de Andrea. El Padre Odorico de Andrea me dio el sacramento del bautismo, con él hice mi primera comunión, y por los trabajos de mi abuelita, la maestra Leticia Rivera, muy cercana a la iglesia, estaba yo también en contacto frecuente con el Padre Odorico, de tal manera que él para mí ha sido una inspiración en la entrega y consagración al Señor, su humildad, su piedad, su espíritu de oración, su gran actividad de apostolado misionero en servicio de los más necesitados, pero desde la predicación de Cristo como centro, ha sido precisamente un fuego interno que se ha ido aumentando cada vez más hasta que tomé la opción de entregarme por completo al Señor en el sacerdocio. Ha sido un año de gratitud, un año como siempre de subir al Calvario con Cristo Jesús, porque empezar a celebrar misa es empezar a sufrir también. El sacerdote se configura con Cristo crucificado y participa íntimamente de la pasión del Señor de muchas maneras, pero en todo eso también de gran gozo y alegría por estar consciente de esos tres grandes poderes que recibe el sacerdote: la potestas docendi, el poder de enseñar y predicar el Evangelio con toda la autoridad que Jesucristo ha dado al sacerdote católico; la potestas sanctificandi, el poder de santificar a las almas mediante los sacramentos, pero sobre todo el santo sacrificio de la misa, celebrado como la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana lo pide y lo quiere; y luego la potestas regendi, el poder de pastorear al pueblo de Dios. Tres momentos maravillosos que en la misa se manifiestan: la potestas docendi en la liturgia de la palabra, la potestas sanctificandi en el sacrificio propiamente eucarístico en el altar, y la potestas regendi cuando el sacerdote alimenta al pueblo distribuyéndole la Sagrada Comunión, haciendo ver que él es el pastor de esa grey y que está allí para guiar a ese pueblo que le ha sido encomendado. Consciente de estos tres poderes, uno se queda verdaderamente bajo el asombro, pero también bajo la entrega completa al corazón inmaculado de María, para que solamente a través de ella, por ella, con ella y en ella, uno pueda realizar este ministerio de santificación, que es santificación personal y santificación del pueblo de Dios. Un mensaje, Padre, que quisiera brindar a aquellas personas que están dentro del caminar, o también los que todavía están en búsqueda de esa vocación. La vocación es un llamado.
necesita espacios para escuchar la voz del Señor, y la voz del Señor se manifiesta a través de signos, a través de personas, de eventos, de circunstancias. Si uno a lo largo de su historia va poniendo atención a esos signos que el Señor le va poniendo, y sobre todo en la adoración al Santísimo Sacramento, la devoción a la Santísima Virgen María, uno irá comprendiendo cuál es la voluntad de Dios para la vida de uno, y la voluntad de Dios es el paraíso de uno. El sacerdocio es una vocación que configura con Cristo sacerdote víctima que se ofrece por todos y se dona a todos, por amor y por la salvación de las almas y la extensión del reino de Dios. Cada uno debe de sentir y escuchar dentro de sí esa voz del Espíritu Santo y no tener miedo, porque el sacerdote recibe la gracia necesaria para ejercer su ministerio. No es algo que viene de los propios méritos ni de las fuerzas personales. Es algo que viene de Dios, es un don de Dios, y por tanto Dios se compromete con el sacerdote a auxiliarlo con todas sus gracias, siempre y cuando uno como sacerdote se disponga a acoger esas gracias, a recibirlas y a vivir una vida que conlleva oración, penitencia, comunión con Dios, entrega, meditación de la palabra de Dios y, en fin, sobre todo y ante todo, la vivencia del santo sacrificio de la misa, porque uno se ordena sacerdote sobre todo para celebrar la misa. Es esa la unión que ha hecho Jesús el Jueves Santo. Eucaristía y sacerdocio, ambos sacramentos van íntimamente ligados y unidos. Y la razón de ser del uno, del sacerdote, es precisamente ese: hacer que el pueblo de Dios ofrezca a través de él el santo sacrificio de la misa, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor en la renovación del sacrificio de la cruz sobre el altar.